Mis hermanos, eh, seguimos con la serie Verdades Eternas que los cristianos pasamos por alto. Ahora vamos a hablar de los beneficios del regreso de Cristo a los cielos para los creyentes. Es el título de este mensaje de este domingo 22 de septiembre. Beneficios del regreso de Cristo a los cielos para los creyentes. ¿Qué hemos aprendido? Recordémonos un poco de los beneficios de la muerte, resurrección de Jesucristo. Recordamos que primero tenemos que recordar que la obra de Dios en nuestra salvación incluye la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Son de este proceso de nuestra salvación que incluye la muerte de Cristo, su resurrección y su ascensión. Y hemos hablado en los mensajes anteriores lo que nos enseñan las Escrituras, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y que en nuestra resurrección pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Pero las Escrituras también nos enseñan, y es lo que vamos a desarrollar más adelante, que con la ascensión, con la llegada, con el ascenso del Señor Jesús al cielo, que estando ya sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y honra, está intercediendo por nosotros los creyentes, pero además nos ha enviado el Espíritu Santo para que conozcamos la verdad, para que estemos habilitados para predicar el Evangelio a toda criatura. Este es un resumen de estos pasos: la muerte, la resurrección y la ascensión, el regreso de Jesús a los cielos. ¿Qué dicen las Escrituras, mis hermanos? El Señor Jesús anuncia a sus discípulos el regreso a su Padre. En varias oportunidades el Señor anuncia a sus discípulos que regresaría al cielo con su Padre. Ellos estaban tristes por este anuncio, pero a la vez los consolaba diciendo que no los dejaría huérfanos, sino que mandaría al Consolador, el Espíritu Santo, para que estuvieran con ellos para siempre. Además, el Señor Jesús los consolaba a sus discípulos con la promesa de que iría al cielo a preparar morada para ellos. Pero leamos las Escrituras en el Evangelio de San Juan, en los capítulos 13, 14 y 16 leemos lo que dice el Señor Jesús a sus discípulos: todavía un poco y no me veréis, porque yo voy al Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, como dije a los judíos, así os digo a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Nosotros también viviréis. No os dejaré huérfanos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Luego el Señor Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son todas las citas de los capítulos 14, 13, 14 y 16 de San Juan. Pero sigue también en el capítulo 20 de San Juan. Ahí en el capítulo 20 se relata que Jesús se le aparece a María Magdalena
ella estaba llorando junto al sepulcro, que estaba abierto. Y el Señor Jesús le dice, María, y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces dice la Escritura, María Magdalena entonces fue a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Ahora veamos, mis hermanos, según la Escritura, la ascensión del Señor Jesús. La ascensión, mis hermanos, mis amigos, mis hijos, la ascensión del Señor Jesús fue corporal. Es una ascensión corporal del Señor Jesús al cielo. Vean esto, ocurrida 40 días después de su resurrección. Y esta ascensión al cielo se relata en el libro de los Hechos y en los evangelios de Lucas y San Marcos. Y es conveniente leer lo que dice el libro de Hechos y los evangelios de Lucas y San Marcos. Comienzo con el libro de Hechos. En el libro de Hechos se relata que estando el Señor Jesús hablando con sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero leamos el capítulo 1, del 1 al 11 de Hechos. Esto dice la Escritura: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Veamos ahora lo que dice el Evangelio de Lucas. ¿Qué nos dice el Evangelio de Lucas con respecto a la ascensión del Señor Jesús? Lo que relata Lucas es que se les aparece a los discípulos, a sus discípulos, y les recuerda la promesa del Padre de enviar el Espíritu Santo para que fuesen investidos del poder de lo alto. Se les aparece y frente a ellos asciende al cielo. Leamos Lucas, en Lucas 24, en el capítulo 24, del 36 al 52, leemos: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Esto es impresionante, mis hermanos. Después de haber resucitado, comió, dice, delante de ellos. Y les dijo estas palabras: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. El propio Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así es escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esto dice en las Escrituras. Ahora veamos lo que dice el Evangelio de San Marcos. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Marcos con respecto al regreso del Señor Jesús a los cielos? En este Evangelio se relata que el Señor Jesús se les apareció a los apóstoles y les comisionó a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. En el capítulo 16 de Marcos, del 14 al 20, leemos: finalmente se apareció a los 11 mismos, hablando de los discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Este es el relato del ascenso del Señor Jesús a los cielos. Pero ahora veamos qué nos dicen las Escrituras sobre la venida del Espíritu Santo justamente en la fiesta de Pentecostés del pueblo israelita. Recordemos que antes de su ascensión al cielo, el Señor Jesús les anunció a sus discípulos la venida del Espíritu Santo para investirlos con poder desde lo alto, lo cual los habilitaría para conocer la verdad y predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero leamos San Juan, el capítulo 16, del 5 al 13. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Esto es importante entenderlo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. También la Escritura señala que antes de su ascenso al cielo, el Señor Jesús les habla a sus discípulos diciendo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Esto está en el libro de Hechos, en el primer capítulo, del 4 al 8, que dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que dice la Escritura.
Días después, debe ser pocos días después del ascenso del Señor Jesús al cielo, está sentado ya en la diestra del Padre, estando los discípulos unánimes juntos, dice la Escritura, vino a ellos el Espíritu Santo, como un estruendo, como un viento fuerte que llenó toda la casa. Es bueno leer el libro de Hechos, esto está en el capítulo 2. Dice así el libro de Hechos: cuando llegó el día del Pentecostés, que como sabemos es una fiesta judía, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esto es lo que señala las Escrituras con respecto a la venida del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés. Pero esto es impresionante. ¿Qué pasa cuando el Señor Jesús, a la llegada del Señor Jesús a los cielos? Cuando llega el Señor Jesús a los cielos, el Cristo que murió y que resucitó y 40 días después ascendió al cielo, el Padre Eterno lo exalta con gloria y honra como el Señor y Cristo. Esto es lo importante. Es exaltado por el Padre por toda esa obra que está consumada por su muerte, su resurrección. Y ahora lo exalta como Señor y Cristo, sentándolo a la diestra de Él, hasta que ponga por debajo de sus pies a sus enemigos. Mis hermanos, ahora Jesucristo actúa permanentemente como sumo sacerdote, intercediendo por los creyentes, por nuestros pecados que continuamente cometemos. Él es un sacerdote que pide, que intercede por nuestros pecados, según dice Juan. ¿Qué abogado tenemos en el cielo? Jesucristo el Señor. Repasemos qué dicen las Escrituras con respecto a ese ascenso del Señor Jesucristo a los cielos. Pedro, el apóstol Pedro en Hechos, dirigiéndose a los israelitas, les dice en el capítulo 2: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús Nazareno, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El autor de Hebreos en el capítulo 1, 7 y 8, con respecto a la llegada de nuestro Dios, de Jesucristo al cielo, nos dice: Dios el Padre en estos postreros días nos hablaba por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia gustase la muerte por todos,
porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de salvación, se perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por la cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta es toda una cita que está en Hebreos. Supuestamente muchos atribuyen a Pablo esta carta a los hebreos, porque convenía, dice, porque aquel por cuya causa son todas las cosas, vean esto mis hermanos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y sigue Pablo diciendo en Hebreos, vamos a creer en lo que dicen muchos que Pablo escribió Hebreos. Ahora bien, dice el autor de Hebreos, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, porque los otros sacerdotes ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por la cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto hay que volverlo a leer, mis hermanos. Tenemos a un sumo sacerdote, dice el autor de Hebreos, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. Nuestro Dios tiene, Jesucristo tiene un sacerdocio inmutable, por la cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pablo también, en la epístola de los Romanos, afirma que Cristo se ha sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Dice Pablo, en el capítulo 8, versículo 34 de Romanos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos un intercesor, hermanos. Tenemos un abogado en los cielos, que es Jesucristo. Tenemos a alguien que mandó al Espíritu Santo para que entendamos, conozcamos la verdad y estemos habilitados para representar a Cristo aquí en la tierra. Hemos leído bastante la palabra, pero ahora veamos cómo lo entienden las confesiones y algunos pastores. Veamos el catecismo de Heidelberg. Esta es una confesión comprensiva, sencilla, sobre la doctrina cristiana protestante. Este catecismo fue escrito en 1563. Este catecismo de Heidelberg afirma, vean lo que afirma, que la ascensión de Cristo al cielo beneficia a los creyentes de tres maneras. Repito, vamos a ver cuáles son los beneficios de la ascensión de Cristo para que se nos grabe de la ascensión de Cristo a los creyentes según credos, confesiones y algunos pastores. Dice esta confesión que la ascensión de Cristo al cielo beneficia a los creyentes de tres maneras. Fue escrita en 1563.
Dice, en primer lugar, Él es nuestro abogado en el cielo en presencia de su Padre. Él es nuestro abogado en el cielo en presencia de su Padre. En segundo lugar, dice esta confesión, tenemos nuestra propia carne en el cielo como garantía segura de que Cristo, nuestra cabeza, nos llevará a nosotros, sus miembros, para estar con Él. Repitamos el segundo beneficio. Tenemos nuestra propia carne, a través de Cristo, en el cielo, como garantía segura de que Cristo, nuestra cabeza, nos llevará a sus miembros para estar con Él. Y en tercer lugar, otro beneficio que habla esta confesión, que nos envía su Espíritu Santo a la tierra como una garantía de que somos hijos de Dios. Estas son las tres maneras en que este catecismo resume los beneficios de la ascensión de Cristo para los creyentes. Hay un pastor Tim Bertolet. Él escribe un artículo que se llama La ascensión importa. Él afirma que los cristianos evangélicos a menudo dedicamos tiempo a considerar todos los beneficios obtenidos por nosotros en la cruz y en la resurrección, pero que dedicamos poco tiempo a reflexionar sobre cómo la ascensión asegura y confirma aún más estos beneficios. Explica este pastor Bertolet que en el centro de la historia de la salvación se encuentra la obra de Dios, la obra de Dios Trino en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, y en el Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo. El Hijo, explica este pastor, es aquel a quien el Padre constituyó heredero de todo y que ahora está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y que este Cristo es el Hijo ascendido, quien en su humanidad fue en un tiempo inferior a los ángeles, pero ahora, después de su muerte, en su humanidad ha sido exaltado y coronado para gobernar sobre ellos y sobre toda la creación de Dios. Hay otro pastor, Eric Warken, se llama él escribe un artículo que se llama La ascensión de Jesús. Afirma que el principal acontecimiento histórico es la resurrección de Jesucristo, pero que sin embargo, por más central que sea la resurrección para la vida cristiana, no es el fin de la obra de Cristo. Después de resucitar de los muertos, Cristo subió al cielo. Explica este pastor que el ascenso al cielo de Cristo fue el precursor necesario para el envío del Espíritu Santo. Tuvo que ir al cielo el Señor para que nos enviara el Espíritu Santo. Dice este pastor, sin la ascensión no habría presencia permanente del Espíritu Santo. Pero debido a la ascensión de Jesucristo, el Espíritu Santo está con nosotros, y debido a que Cristo está unido a nosotros por su Espíritu, realmente podemos decir y creer que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este pastor termina diciendo que si la resurrección es el acontecimiento principal de la historia y el clima de la historia cristiana, la ascensión es la coronación de nuestro Rey cuando se sienta en su trono de gloria. Y desde ahí nos concede muchos dones. El principal de todos es el Espíritu Santo, por la cual nos permite estar unidos a Jesucristo. Finalmente quiero citar, hay varios pastores, pero quiero citar a otro pastor. Él se llama John Hartley. Él escribe un artículo que lo tituló La ascensión de Cristo en el credo y el catecismo, así se llama el artículo que escribió este pastor. Escribe que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es un acontecimiento histórico no menos enormidad que su resurrección.
Al igual que la resurrección, explica este pastor, su ascensión fue un acontecimiento que se presentó ante los ojos de los apóstoles. Jesús no se fue de este mundo de manera clandestina. Explica este pastor que la ascensión de Cristo promete que nuestra humanidad no será excluida de la vida de Dios. Esto es increíble, que nuestra humanidad no será excluida de la vida de Dios. Él transformará, dice este pastor, nuestro humilde cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso, para que podamos morar donde Él habita ahora. Él está repitiendo realmente las Escrituras. Él transformará, dice este pastor, nuestro humilde cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso, está refiriéndose a Jesucristo, para que podamos morar donde Él habita ahora. Él, como Rey universal, termina diciendo este pastor, resucitado y entronizado, nos envía su Espíritu Santo para empoderar a los creyentes de todas las naciones, etnias, y poniendo su esperanza en lo alto y no en lo bajo. Termina diciendo este pastor algo que me gusta, el Espíritu Santo nos aclara los ojos. Vean la importancia del Espíritu Santo, nos aclara los ojos, ensancha nuestro corazón y fija nuestra mente en la morada de Dios. Nos obliga a mirar y ver nuestra propia carne ahí en Cristo. Al verlo a Él, vemos nuestra verdadera familia, nuestra verdadera sociedad, nuestro verdadero lugar, nuestros afectos por lo terrenal. Termina diciendo el pastor Harley, nuestros afectos por lo terrenal son castigados y nuestros afectos por lo celestial son vigorizados. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos, hay pocos mensajes sobre la ascensión de Cristo al cielo. Algunas iglesias, principalmente las iglesias católicas, lo celebran más o menos el 10 de mayo, 40 días después de la resurrección. En mayo, el 10 de mayo. Pero son pocas las iglesias protestantes que lo celebran. Pero tenemos que mirar con otros ojos la importancia de la ascensión de Cristo. Y vamos a repasar esto. Vamos a repasar esto. Ya en este mensaje final. En primer lugar, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, lo primero que tenemos que tener en nuestra mente es que el Señor Jesús, y esto me llena de emoción, al llegar al cielo, fue exaltado por el Padre con gloria y honra. Veamos esa imagen. El Señor Jesús, al llegar al cielo, fue exaltado por el Padre con gloria y honra, como el Señor y Cristo, sentándolo a la diestra de Él. Eso sería un resumen. Al llegar al cielo, imagínense esa imagen donde hay miles de ángeles cantando, fue exaltado por el Padre con gloria y honra, como el Señor y Cristo, sentándolo a la diestra de Él. Actualmente, nuestro Señor Jesucristo actúa permanentemente como sumo sacerdotes. Como sumo sacerdote, intercediendo por los creyentes. Es nuestro abogado en el cielo, por los pecados que cometemos continuamente aquí en la tierra los creyentes. Y la otra cosa que tenemos que entender es que este Rey universal, que está sentado a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies, volverá a la tierra con poder y gloria para el juicio final. Esa es la imagen que tenemos que tener. Pero bueno, el beneficio para nosotros con la ascensión del Señor Jesús al cielo, que Él, ya estando sentado a la diestra del Padre, envía la promesa del Espíritu Santo. Envía a los creyentes del Espíritu Santo para que conozcan la verdad. Para que estemos habilitados para representarlo dignamente aquí en la tierra. Para que conozcamos la verdad. Pero lo más importante también para nosotros
es que si el Espíritu mora en nosotros, es una garantía que nosotros ascenderemos al cielo. Repito, esto es importantísimo. Si el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces tenemos garantía de que nosotros ascenderemos al cielo y estaremos juntamente con Jesucristo. Mis amigos, mis hermanos, mis hijos, el Espíritu Santo nos aclara nuestros ojos, ensancha nuestro corazón y fija nuestra mente en las cosas eternas. Nos permite ver, vean esto, nuestra propia carne ahí con Cristo. Y al verlo a Él, mis hermanos, vemos nuestra verdadera familia, nuestro verdadero hogar. Amén. Este es el mensaje de la ascensión de Cristo, que como digo, no se celebra, no se predica mucho, no se celebra primeramente en las iglesias protestantes, fundamentalmente las iglesias católicas sí lo celebran, y algunas iglesias, pocas iglesias evangélicas alrededor del mundo, pero la mayoría no lo celebran. Así que nosotros tenemos que celebrarlo en nuestro corazón, porque es por tres razones fundamentales, como hemos visto. Ya tenemos quien interceda por nosotros, vamos a hablar de nosotros, quien interceda por nosotros, quien es nuestro abogado en el cielo, intercediendo por nosotros por nuestros pecados, ya que permanentemente estamos pecando. Ya tenemos, el Señor Jesucristo nos envía el Espíritu Santo, nos envía el Espíritu Santo, y con la garantía del Espíritu Santo, y estando Él en el cielo, en forma corporal, nos asegura que nosotros también ascenderemos al cielo. Es fundamental. Entonces, finalizando, la obra de la salvación nuestra está en tres cosas, son pasos: la muerte de nuestro Señor, la resurrección de nuestro Señor y la ascensión al cielo de nuestro Señor. Y si Dios lo permite, el otro domingo hablaremos de esa entrada triunfal que tuvo Jesucristo cuando llegó al cielo. Eso es lo que vamos a hablar. Es impactante lo que dice la Escritura y el rey David, fundamentalmente, sobre esa entrada triunfal. Vean, el Padre esperándole, ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado, ha vivido 33 años. Y llega al Padre, y el Padre lo recibe con gloria y honra. Y es una entrada realmente triunfal que primero Dios podamos desarrollar el otro domingo. Amén y amén.